En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con la ayuda de la Santísima Virgen y con la ayuda de santos predicadores y del Santo Papa Emérito Benedicto XVI, vamos tejiendo como esta colcha de retazos que en griego se dice strómata, unas ideas que tratamos de hilvanarlas, de que no se conviertan en un enredo, sino mejor que con la ayuda de Dios podamos hablar o reflexionar o meditar o hacer un análisis acercándonos a la teología sin pretender ser teólogos. Y nos apoyamos también en Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, mártir de la paz, de los padres javerianos, un verdadero teólogo, un hombre de Dios, un escritor sagrado maravilloso. También nos apoyamos en el padre Carlos Mesa, claretiano, que con sus pensamientos también nos ayuda a tratar de hacer estas reflexiones cristológicas para poder llevar este mensaje. Y vuelvo y repito, sin pretender ser los teólogos de moda o ser uno de los teólogos de moda, que los hay muchos y seguramente muy buenos. Pero hay algunos teólogos que a mí personalmente, en lugar de darme luces, me han confundido. Entonces me apoyo en el pensamiento de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y siguiendo siempre desde la eclesiología, en el pensamiento de nuestra Iglesia, trato de hacer pues esta reflexión cristológica, teológica, de la historia humana más divina, la de Jesús de Nazaret. Él se sacrifica, da la vida por salvar al mundo. Esa fue su misión como Mesías. De ahí brota la Iglesia como la comunidad de los que, por la palabra de los apóstoles, creemos en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene una sola dirección: Jesús, la verdad. Para nosotros la verdad absoluta, la única verdad. Lo demás son audacias del pensamiento humano. Las otras formas de acercarse a su Dios o a la realidad teológica que ellos analicen, pues la respetamos. Pero nosotros nos sujetamos a la única verdad, al sacramento de Dios, al único y verdadero sacramento de Dios que se llama Jesucristo, la revelación de Dios, porque Él como Dios era el único que lo podía revelar. Y por eso Él nos enseñó
y le cambió el nombre a Dios, lo llamó Abba, Padre, y nos enseñó que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a entrar en esta reflexión a la última cena de Jesús y la institución de la Eucaristía, que están en el núcleo esencial del cristianismo. Si Jesús no dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, la celebración eucarística quedaría vacía. Sería una ficción piadosa, no una realidad que establece la comunión con Dios y los hombres entre sí. Vuelvo a repetir este pensamiento que me parece no solamente muy importante, trascendental, sino muy delicado. Estamos hablando de Jesús histórico, que está celebrando su última Pascua, su última cena de despedida con sus discípulos. Entonces lo voy a repetir y esperamos que la idea llegue muy clara. La última cena de Jesús y la institución de la Eucaristía están en el núcleo esencial del cristianismo. Si Jesús no dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, la celebración eucarística quedaría vacía. Sería una ficción piadosa, no una realidad que establece la comunión con Dios y de los hombres entre sí. Es una comunión con Dios y de los hombres entre sí. Su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino. Es el banquete escatológico, la plena comunión con Dios. Ya sabemos la palabra escatología, en griego escatón, como escalas. Y las escalas es para subir, pero también sirven para bajar. Pues nuestro pensamiento asciende a Dios, a la plena comunión con Dios. Y esta plena comunión con Dios solo se logra a través de Jesucristo. Y por eso Jesús, el pan de vida, que es la Eucaristía, que tiene unos pasos, es una comida, es una cena pascual, es la última cena con sus discípulos, y es cena escatológica porque nos lleva a la plena comunión con Dios. Entonces, la historia de las religiones se hace realidad en la cruz. Entonces me preguntarán, ¿y por qué de religiones? Pues mientras más hombres existan, hay como más formas de pensar y de comunicarse con su Dios. Entonces yo digo acá, la historia de las religiones se hace realidad en la cruz. Es decir, llega a la plenitud en la cruz.
donde reconocemos a Jesús como nuestro Dios y Señor, nuestro Adonai. Eso significa mi Señor en hebreo. Y cuando decimos mi Dios y mi Señor, es porque a Jesucristo lo reconocemos como a nuestro Dios y a nuestro Señor, al dueño nuestro, clavado en la cruz. Y es una de las paradojas del Mesías, como lo dije en otro programa, muere para darnos la vida, pero la vida eterna, para sellar la alianza definitiva. Y por eso cruz y resurrección forman parte de la Eucaristía, y sin ella no es ella misma. O sea, la Eucaristía no puede estar desligada de la cruz. La Eucaristía se celebra como un encuentro con el resucitado. Pero para que haya resurrección se necesita muerte, vida, pasión y muerte para poder resucitar. La Iglesia entonces celebra en la Santa Misa lo que el Señor ha instituido durante su última cena, el memorial de su muerte sacrificial. Desde la cruz, el Señor reúne a los hombres para la nueva comunidad de la Iglesia universal, mediante el Hijo que sufre, reconoce al Dios verdadero. Y ya lo dijo en la oración sacerdotal: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. En la cruz, Él carga con el pecado del mundo y nos libera de él. Tuvo que clavarse y morir en la cruz para liberarnos del pecado. Por eso esto es nuestro Salvador, nuestro libertador. Hay un canto hermosísimo de Carmelo Erdosín, español. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Y un amor hasta el extremo. La muerte de Jesús sirvió como reconciliación, como expiación y como salvación de la humanidad. Con la cruz de Cristo, los antiguos sacrificios del templo quedaron definitivamente superados. La relación de Dios con el mundo, perturbada por la culpa de los hombres, había sido renovada. La reconciliación se había cumplido. Pablo lo resume así: Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Lo vemos en
San Pablo, 2 Corintios 5, 19. Es el resumen cristológico más extraordinario que tenemos cuando hablamos de la reconciliación, de Dios hecho hombre en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, en el vientre purísimo de la siempre Virgen María Santísima. Los sacrificios del templo habían sido superados. Cristo ha ocupado su puesto, y a los sacrificios antiguos, los sacrificios antiguos no tenían sentido ni validez para los cristianos. O sea, Cristo ha ocupado su puesto. Ya esos antiguos sacrificios no tenían ningún valor para los cristianos, para esa primera comunidad naciente. La cruz de Cristo ocupaba el nuevo culto, la verdadera expiación y la verdadera purificación del mundo contaminado. Dios mismo se pone como lugar de reconciliación y en su Hijo toma el sufrimiento sobre sí. Tenía que tener la dimensión del mismo Dios para que la culpa fuera enmendada. Esta es la teología de la cruz. Mediante la grandeza de su amor, a través del sufrimiento, transforma la oscuridad. Entonces miremos en esa teología de la cruz, cómo a través del sufrimiento de Jesucristo, en el amor hasta el extremo, que eso significa la cruz. Y también la cruz es el signo de nuestro pecado. Nuestro pecado llevó al mismo Dios a la cruz, pero solo puede ser redimido en la dimensión del mismo Dios, Jesucristo. Por eso es nuestro Goel, nuestro Salvador. Goel, el que da la cara por nosotros. Ya lo he dicho varias veces, la palabra Goel significa en hebreo, en arameo, el abogado, el que intercede, el que da la cara por nosotros, el que en la cruz dio la cara por nosotros, el que en la cruz cargó con nuestros pecados, el que nos salvó en la cruz de la muerte eterna, el que nos libró de las garras del demonio. Por eso a él acudimos, y por eso aquel recordado ladrón del corazón del mismo Dios, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La sangre de los corderos no quita los pecados. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No acepta los holocaustos ni víctimas expiatorias. El Hijo se hace hombre y en su cuerpo le devuelve a Dios toda la humanidad. Él es el Cordero inmolado. Ya no necesita víctimas sangrientas, ni holocaustos, ni sacrificios inventados por el hombre. Es el Hijo eterno y amado del Padre, el Hijo predilecto del Padre,
el que, ofreciendo su cuerpo, le devuelve a Dios toda la humanidad. Por algo, subiendo a la cruz, nos dice: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Solo el Verbo que se ha hecho carne, cuyo amor se cumple en la cruz, es la obediencia perfecta. Esto, repito, es la teología de la cruz. Por eso, el Cristo que se ofrece a sí mismo en la cruz es el auténtico sumo sacerdote, al que se refería de manera simbólica el sacerdocio de Aarón. El entrar en el mismo misterio de la cruz debe ser el centro del misterio apostólico y del anuncio del Evangelio que conduce a la fe. Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, nos lo dice San Pablo. El resucitado entonces se convierte en el criterio del que podemos fiarnos, pues Dios se ha manifestado verdaderamente. Que Jesús exista depende de la resurrección. Entonces, por eso, se puede hablar de resurrección, porque hemos hablado de la cruz. Y en la teología de la cruz decimos: de la cruz a la luz, de la muerte a la resurrección, de la oscuridad a la plenitud de la luz, de la muerte a la vida. Muere la vida nuestra pendiente del madero. Entonces, en la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, un nuevo futuro para la humanidad, esa humanidad caída. Por eso nuestro Mesías, nuestro Salvador, en su santo, santísimo vía crucis, la vía de la cruz, en su vía crucis, al caerse humanamente 3 veces, nos está diciendo que hay que levantarnos no solo una vez, sino 2 veces, sino 3 veces. Es que ese número 3, teológicamente hablando, es la plenitud, es todo el tiempo, es el ayer, el hoy, el mañana, nuestras caídas pasadas, nuestras caídas frecuentes, presentes, y nuestras futuras caídas. Eso nos quiere decir este Jesús, verdadero hombre, pero verdadero Dios, con esas 3 caídas, que Él es el Jesús de ayer, de hoy y de siempre. Y que si ayer caímos y hoy volvemos a caer y mañana seguramente volveremos a caer, ahí lo tenemos a Él, que sube a la cruz sin decir una sola palabra, como el corderito que va al matadero, y solo diciendo salmos: Padre, en ti encomiendo mi vida. Padre, todo se ha cumplido. Padre, que se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y exhalando su último suspiro, con su muerte nos da la vida. El silencio majestuoso de Jesús.
el silencio majestuoso en su agonía, el silencio majestuoso en su cruz, el silencio majestuoso de María, su Madre Santísima, es más elocuente que todas las palabras que se puedan pronunciar, que todos los libros que se puedan escribir. Y por eso se dice que el silencio de Jesús y el silencio de María solo se escucha en el cielo, es decir, en la morada del Padre. Es un silencio que es más poderoso que todos los estruendos de este mundo, que todos los truenos de la naturaleza, que el ruido de las olas del mar en los acantilados, que el tronar estrepitoso de los motores inventados por el hombre. Pero quedan acallados por el silencio de un Dios que agoniza, de un Dios que muere para darnos la vida y que nos regala lo mejor, su propia madre, la mujer del silencio. Porque solo en el silencio escuchamos la voz de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.